una cálida bienvenida al primer video del tercer capítulo de Crystal Acryl Electronics 2. En esta parte, exploraremos los conceptos básicos de la programación de bajo nivel, revisaremos los conocimientos necesarios y te mostraremos cómo se construye el conjunto de instrucciones de un microcontrolador. También señalaremos dos arquitecturas de microcontroladores ampliamente utilizadas, la x86 y la ARM. Nuestro presentador de hoy es el Dr. Joseph Domokos, ingeniero en electrónica y telecomunicaciones y profesor en la Universidad Sapientia. Él supervisa las actividades del grupo de estudio Crystal Clear Electronics en la escuela secundaria Farkas Bolyai de Targumures y también enseña electrónica digital y teoría de la comunicación en la universidad. También doy la bienvenida a nuestros espectadores. Gracias por la presentación y el breve resumen del contenido del video. El tercer capítulo en realidad se llama Programación de bajo nivel en lenguaje C, el proceso de compilación. En este capítulo intentamos ofrecer una introducción para quienes desean aprender sobre la programación de sistemas de microcontroladores a nivel de hardware bajo. Al mismo tiempo, también revisaremos por qué algunos programas pueden ejecutarse en algunas computadoras y en otras no. Examinaremos por qué sucede esto. En general, podemos utilizar el lenguaje C para desarrollar dispositivos embebidos, a pesar de las diferencias en la arquitectura interna de los procesadores. El capítulo fue escrito por Joad Tamo y revisado por Adam Szabo. Mi compañera será María Schuster, quien trabajó durante varios años en la industria automotriz y electrónica en los campos de calidad y laboratorio. Actualmente trabaja como profesora en la industria electrónica. Así es, gracias por la presentación. Comencemos con el capítulo de hoy. Como ya vimos en el capítulo 10 de Crystal Clear Electronics 1, cada unidad de ejecución de operaciones programables tiene un llamado conjunto de instrucciones o arquitectura de conjunto de instrucciones, que define las instrucciones que el procesador puede ejecutar. Los softwares o programas están compuestos por secuencias de estas instrucciones, que se denominan código máquina. Los conjuntos de instrucciones pueden utilizarse para describir incluso las actividades más comunes. Un ejemplo divertido de algo que todos hacemos es el proceso de preparar pan con margarina. En este caso, la unidad de operación es el ser humano. Al preparar el pan con margarina, los operandos sobre los que se realizan las operaciones son la margarina, el pan y el cuchillo, mientras que las instrucciones son agarrar, cortar, desenvolver, untar. Entonces, el código máquina para el programa de hacer pan con margarina se ve así. La primera instrucción es agarrar el pan. Luego, agarrar el cuchillo. Después viene una operación de dos operandos: cortar pan y cuchillo. El siguiente paso es desenvolver cuidadosamente la margarina, luego agarrar firmemente el cuchillo, y la última operación importante es untar la suave margarina en el pan, utilizando el cuchillo, con estos tres operandos esenciales. El pan con margarina está listo. Se puede observar que no todas las operaciones pueden ejecutarse sobre todos los ingredientes. Por ejemplo, la instrucción cortar no puede realizarse sobre la margarina, ya que la margarina es una sustancia para untar y no para cortar. Así, el conjunto de instrucciones es más que una simple lista de instrucciones, ya que también debe especificar sobre qué entrada o entradas se pueden ejecutar las instrucciones y dónde se encuentra esta información. Por ejemplo, la instrucción desenvolver la margarina tiene sentido y puede ejecutarse si la margarina ya está sobre la mesa, pero no si aún está en el refrigerador. Cuando escribimos un programa, sin importar el lenguaje de programación que usemos, el objetivo final es convertir el programa que escribimos en una secuencia de códigos, que pueda ser ejecutada directamente por la unidad de procesamiento, es decir, el código máquina.
Esta transformación entre lenguajes de programación y código máquina se llama compilación. La importancia de definir la arquitectura radica en que simplemente al definir y fijar las instrucciones que el procesador puede ejecutar, los diseñadores de circuitos pueden crear un circuito útil sin conocer el programa del usuario y, a la inversa, los desarrolladores de software pueden escribir código de programa sin siquiera conocer el circuito específico del procesador. El conjunto de instrucciones elegido, por supuesto, tendrá un gran impacto en para qué se puede utilizar el microcontrolador y cuán eficientemente. Por un lado, permite a los fabricantes de procesadores asegurar la compatibilidad hacia atrás del software. Si sus modelos más nuevos utilizan una arquitectura de conjunto de instrucciones existente, es decir, pueden ejecutar las mismas instrucciones que el modelo anterior. Por otro lado, varios modelos con diferentes rendimientos o incluso de diferentes fabricantes pueden y de hecho utilizan la misma arquitectura. Esto facilita a los desarrolladores de software portar el software de un microcontrolador a otro. La arquitectura del conjunto de instrucciones básicamente define tres cosas. La primera es el efecto de la instrucción. Esto significa que ocurre un cambio después de que se ejecuta la instrucción. Por ejemplo, una instrucción de suma hace que se genere una suma en algún lugar, o una instrucción de salto cambia el valor del contador de programa. La segunda son los operandos de la instrucción. Estos son los datos necesarios para ejecutar la instrucción. Por ejemplo, en el caso de una instrucción de suma, los operandos, es decir, los números A y B que se van a sumar para A más B, y la nueva dirección de memoria para las instrucciones de salto. La tercera son los tipos de datos soportados para los operandos. La información necesaria para entender los operandos, cuántos bits ocupan, y la codificación, ya sea entera o real, con signo o sin signo para los números. Los parámetros de la instrucción deben escribirse en forma binaria, junto con alguna regla o esquema, para que el código máquina pueda ser entendido por la CPU. En un entorno embebido, una consideración importante es la cantidad de memoria que ocupa el programa codificado. La eficiencia de diferentes arquitecturas puede compararse en términos de densidad de código. Cuanto mayor sea la densidad de código, menos espacio de memoria utiliza el código máquina. En términos generales, para realizar operaciones aritméticas, estas son las operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división. Es suficiente especificar 3 operandos, 2 entradas de la operación y el registro o dirección de memoria. Pero existen soluciones en las que el resultado, o incluso los parámetros de entrada, se almacenan en una ubicación fija y predefinida. Con estas, la codificación de la instrucción se simplifica y la longitud codificada de cada instrucción puede reducirse, ya que se requieren menos operandos. Sin embargo, al mismo tiempo, puede ser necesario ejecutar más instrucciones, ya que estas ubicaciones fijas pueden llenarse con instrucciones separadas para cargar los datos que se van a utilizar, por lo que no está claro qué solución es más eficiente en términos de densidad de código. Los dos criterios más comunes para agrupar arquitecturas de conjuntos de instrucciones son si para las operaciones aritméticas, estos operandos pueden ser solo registros o también direcciones de memoria, y si la codificación de las instrucciones tiene un ancho fijo o variable. Para entender esto mejor, veamos un ejemplo sencillo con dos arquitecturas ampliamente utilizadas. Una es la x86 y la otra es ARM. Comencemos con la arquitectura x86. Esta arquitectura se popularizó con la aparición del procesador AT86 de Intel. Hoy en día, la mayoría de las computadoras están basadas en esta arquitectura. En el caso de la arquitectura x86, encontramos que el código máquina es bastante complejo. Incluso la longitud de las instrucciones no es siempre la misma, variando de 1 a 16 bytes. Como podemos ver, una parte del código máquina, en este caso, el primer o los 2 primeros bytes, se llama código de operación, u opcode. Esta parte codifica el efecto lógico de la instrucción.
El opcode se puede encontrar en todas las arquitecturas de conjuntos de instrucciones, no solo en la x86. Para mantener el opcode inequívocamente decodificable, a pesar de la longitud variable, en el caso de un código de operación de 2 bytes, el primer byte contiene un valor predefinido. De modo que los teóricamente posibles 2 a la 16 opcodes ya están limitados a 256 por la arquitectura. Por ejemplo, se pueden usar 9 códigos de operación para sumar enteros sin acarreo, dependiendo del operando especificado. La siguiente tabla resume las instrucciones de suma, con los diferentes tipos de operandos con los que se pueden utilizar. El resultado de la operación siempre se almacena en la posición del primer operando, según x86. En la tabla, la R minúscula se refiere a un registro de propósito general, RM se refiere a un registro de propósito general o una dirección de memoria, e IMM se refiere al valor constante codificado en la instrucción. Los números indican el ancho de los operandos en bits. AL, AX y EAX son los nombres de registros específicos. Dado que los operandos de las operaciones aritméticas pueden almacenarse en registros o en la memoria, la arquitectura x86 es una arquitectura de registro memoria. La segunda arquitectura presentada es ARM. El microcontrolador que usamos en este plan de estudios es compatible con el conjunto de instrucciones Thumb. Implementa un subconjunto de las instrucciones de la arquitectura ARM. ARM corresponde al término en inglés Advanced RISC Machines. Las instrucciones ARM están codificadas en 32 bits, pero la menor cantidad de instrucciones de Thumb ha permitido que las instrucciones más comunes se incluyan en solo 16 bits, lo que permite una mayor densidad de código, de modo que, en general, el código máquina para el mismo programa es más corto con Thumb que con la codificación ARM. Cada instrucción Thumb de 16 bits puede ser igualada por una instrucción ARM de 32 bits, de modo que la unidad central de procesamiento realiza los mismos pasos para ambos conjuntos de instrucciones después de una conversión. Aunque existen microcontroladores para los cuales se puede configurar esta conversión, los núcleos Cortex-M que utilizamos solo pueden interpretar el formato Thumb. En la arquitectura ARM, tanto los operandos de las instrucciones aritméticas como el resultado solo pueden almacenarse en registros. Se utiliza un subconjunto separado de instrucciones para mover datos entre la memoria y los registros, por lo que ARM implementa una arquitectura llamada registro-registro, también conocida como arquitectura Load-Store. De ahí proviene el nombre. La lectura, load, y la escritura, store, desde la memoria se implementan como instrucciones de procesador separadas y están bien diferenciadas de las operaciones aritméticas o lógicas. Al comparar ambas arquitecturas, ¿qué conclusión podemos sacar? Dado que los operandos en una arquitectura de registro memoria pueden provenir de múltiples fuentes, este tipo de arquitectura normalmente permite muchas más combinaciones válidas de operandos. De combinaciones de operandos de código, es decir, de código máquina, que una arquitectura registro-registro. Por lo tanto, los procesadores que utilizan esta arquitectura, incluidos los que implementan la arquitectura x86, se denominan computadoras con conjunto de instrucciones complejo, o CISC por sus siglas en inglés. En cambio, los procesadores ARM que siguen la arquitectura Load Store se clasifican como computadoras con conjunto reducido de instrucciones. Procesadores, a los que llamamos RISC, o arquitectura de computadora con conjunto reducido de instrucciones. Gracias por su respuesta. Esto nos lleva al final del video. En la próxima parte aprenderemos sobre los lenguajes ensamblador y C y veremos algunos fragmentos de código. Hasta entonces, que tenga un buen día. Adiós. Adiós.